Que es siempre bueno de poder estar aquí, de poder proclamar el nombre del Señor, dar oportunidades a otros también, de poder oír las cosas de Dios y de poder experimentar las cosas del Señor. Y es verdad, y doy gracias a Dios por nuestro hermano Enrique. Ya estuvimos ahí juntos, esto fue en el 81, y hace muchos años atrás, ahí que estuvimos juntos ahí en el grupo ahí cuando estábamos andando ahí por toda Andalucía, y estuvimos recorriendo España ahí juntamente. Y gracias al Señor. Es verdad que doy gracias a Dios, estoy bastante mejor. Hay cosas que acontecen a veces en la vida. Uno se pregunta cómo es posible que tantas cosas puedan acontecer. Y en realidad ha sido para mí una cosa muy pequeña, pero hay cosas mayores que pueden acontecer. Es verdad que en medio de nosotros han pasado diferentes cosas, a veces cosas que no han sido quizás muy agradables, problemas de salud. Ahí como estoy pensando a Simón, ahí con sus problemas con la cadera y todo eso. Pero estaba pensando ahí a una cosa que había pasado de un hermano una vez. Eso aconteció en nuestro grupo. Ahora alguien podría pensar que se trata de una comedia de Charlie Chaplin, no lo sé, pero parece algo que era un poco irreal, ¿no? Pero hubo un hermano una vez que, claro, tenía un dolor de muela muy fuerte, y claro, tuvo que tratar el problema porque la cosa iba peorando con el tiempo. Y claro, se fue al dentista, y claro, es que el dentista, puede imaginar, si estás ahí media hora o 3-4 horas intentando de arrancarte la muela, cómo uno se siente. El hermano estaba a punto de desmayar prácticamente ahí cuando aconteció, y el dentista, parece que era un dentista, que lo puso ahí al suelo, le puso el pie sobre la espalda y estaba decidido a arrancarle la muela. Puedes imaginar lo que estuvo pasando este hermano. Y ahí le arrancó ahí no la muela, pero el pie en la espalda, y arrancando. El dentista estaba decidido a sacárselo. Se ve que ya estaba harto de lo que estaba pasando, obviamente. Pero puedes imaginar, ¿no?, cosas que pueden acontecer. Yo, para mí, me imagino que una cosa pequeña comparado a lo que este hermano tuvo que pasar. Pero doy gracias a Dios, el hermano está bien, no os preocupáis, porque yo debía de predicar esta noche, iba a predicar él. Así que... Estaba recién convertido y creía que la anestesia era una droga, y tenía mis dudas, y no quería tomar más drogas. Y bueno, pues la anestesia me mareó, y en ese tiempo no pudo el dentista, pero cuando vio la oportunidad, como ha dicho Vital, me tiró al suelo y allí finalizó el trabajo. Qué recuerdos. Bueno, pues hemos venido desde Cartagena, mi esposa y yo y unos amigos.
queridos hermanos que nos acompañan para pasar este puente y tener un tiempo de turismo y al mismo tiempo aprovechar, ya que sabíamos que aquí estaba la carpa, para visitarlos, ¿no? Y el pasado viernes pues di un poco de mi testimonio, compartí la palabra y aquellos que no estaban, pues decir que en los tiempos más oscuros y más bajos de mi vida, cuando estaba realmente abatido, fue cuando más resplandeció la luz en mi vida también, por medio del Evangelio, cuando el grupo de Cristo en la Respuesta llegó a Cartagena y vi la luz del Evangelio. Y estaba en esa situación y en esa condición, una depresión grave. Yo creo que tenía también depresión bipolar, porque hubo momentos en mi vida que estaba muy eufórico, muy subido, y en ese tiempo pues yo había perdido la fe en Dios por causa de la religión, de la experiencia que tuve en un orfanato religioso, y en ese tiempo que estaba subido pues me reía de todas aquellas personas que dependían de un Dios. Yo estaba subido, creía que el hombre era autosuficiente, que podía por sí solo, y qué lejos estaba eso de la realidad, porque Dios me hizo morder el polvo. Nunca estuve tan bajo, había perdido la confianza en mí mismo, la inseguridad, no era capaz de llevar mi vida adelante, y Dios vino a mi vida. Un Dios que yo había odiado por causa de la religión, que había blasfemado su nombre, y sin embargo vino con todo su amor a rescatarme de la situación en que me encontraba. Gloria a su nombre maravilloso. Aleluya. Y yo estaba también en ese orfanato religioso, me hicieron monaguillo, y recuerdo muy de niño, quizás tendría 9 años, 10 años cuando era monaguillo, y recuerdo una imagen, no de la deidad, pero sí del hijo pródigo, que me llamó mucho la atención. Una imagen de esas que ponen en la iglesia católica en relieve, donde había un hombre con harapos inclinándose ante el Padre, apoyado con una vara, que no es la imagen real porque conocemos la historia que Dios se tiró al cuello de su hijo y le besó, pero me llamó tanto la atención que en mi pequeño corazón oré a Dios y dije: Señor, que si alguna vez me extravío, que tú vuelvas a traerme a ti. Y yo creo que Dios contestó esa oración cuando verdaderamente vino a mi vida, cuando estaba tan tirado en el suelo como el pródigo, cuando había tocado fondo. Y alguien ha dicho que todos nosotros hemos sido llamados los perdidos y los hallados. Voy a compartir una predicación que tengo que decir que no es mía. Pertenece a un pastor, el pastor David Vine. Estuve en Inglaterra unos años, los hermanos en la carpa al principio oraron por mí para que pudiera traducir, tenían nociones de inglés, había trabajado con el turismo, pero solamente tuve una oportunidad, ya no me dieron más, porque no pude traducir a Simón, y entonces fue el fin de mi carrera, pero sin embargo Dios más tarde abrió las puertas para ir a Inglaterra y estuve unos años allí, aprendí el idioma y he podido traducir a hermanos que han venido de allí de Inglaterra, y también trabajo con los Gedeones internacionales. Algunos responsables de los Gedeones vienen americanos y les he podido traducir, y he visto que he fluido con ellos al hacer la traducción. Y luego mirando como hay pastores que predican y no pueden compartir para habla hispana, como por ejemplo pastores como John MacArthur, que le traducen pues Henry Tolopilo o Luis Contreras. Pensé, ¿por qué no traducir también a hermanos de allí de Inglaterra, ¿no? Y con el permiso del pastor David Vine puedo compartir uno de sus mensajes. Y como decía, alguien ha dicho que hemos sido llamados los perdidos
y los hallados. Y esa es una referencia a las parábolas que nos hablan del hijo pródigo y también pues de la moneda perdida y también de la oveja perdida, ¿no? Lo que ha sido perdido y ha sido también hallado. Y estas escrituras se encuentran en Lucas. Aquellos que tienen Biblia, pues si quieren pueden ir allí, porque me gustaría hablar sobre estas parábolas en esta tarde. Como he dicho, se encuentra en este capítulo 15 de Lucas. Si estamos familiarizados, aquellos que conocen este capítulo, sabrás que hay tres pequeñas parábolas. Una es de la oveja perdida, que el pastor encuentra. Otra es la moneda perdida, que una mujer encuentra. Y otra es el hijo perdido, que regresa al padre. Así que aquí tenemos la imagen de Jesús, el Hijo de Dios, como el gran pastor. Tenemos también la imagen del Espíritu Santo. A menudo el Espíritu Santo nos viene tipificado en la Biblia en forma familiar como aquel que escudriña, aquel que busca. Y también tenemos la imagen de este Padre amoroso y misericordioso. Así que podemos ver aquí una imagen trinitaria en la salvación. En dos de estas parábolas leemos acerca de la iniciativa de Dios hacia el hombre. En una se ve al buen pastor que fue en búsqueda de la oveja perdida. No fue la oveja perdida que fue en busca del pastor, sino el pastor buscó a la oveja perdida. En otra, una mujer con una lámpara buscando por toda la casa para intentar encontrar una moneda que había perdido. Y en la parábola del pródigo fue el hombre quien tomó la iniciativa de ir en búsqueda de su padre. Así que tenemos la iniciativa de Dios hacia el hombre y la iniciativa del hombre hacia Dios. Y es maravilloso ver cómo estas cosas se encajan juntas. Pero en los dos primeros versículos de este capítulo se lee algo muy importante y muy revelador para el contexto donde Jesús estaba predicando estas parábolas. Donde dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y podríamos solamente leer esto y seguir adelante con el tema. Pero sin embargo esta es una declaración, como he dicho, que es muy reveladora, porque Jesús fue una figura asombrosamente controversial. Muchos de nosotros podemos tener solo la imagen de ese Jesús dócil, ese cordero manso y dócil que fue llevado al matadero sin oponer ninguna resistencia, y hay mucha verdad en cuanto a eso, pero Jesús también fue asombrosamente controversial. Hacía cosas que iban en contra de las normas sociales, rompía algunas tradiciones sociales que hacían enfurecer a algunos. Y aquí lo vemos rodeado de personas que el Nuevo Testamento describe como recaudadores de impuestos y pecadores. Y hay una cierta connotación en esas palabras que no eran precisamente buenas. Por ejemplo, si fueras un recaudador de impuestos, tú no tendrías una buena reputación porque serías un judío empleado por Roma, por los romanos que ocupaban tu país. Así que recibirías la paga de los enemigos de tu propio pueblo. Y por esa razón eran vistos como traidores, y no solamente traidores, sino también eran ávaros, que se cedían en los impuestos para su propio beneficio. Este era el tipo de reputación que los recaudadores de impuestos tenían. Y la otra palabra que viene aquí como pecadores incluía a un grupo de personas que no eran aceptadas socialmente por otro tipo de personas que tenían su propia justicia, como eran los escribas, fariseos, rabinos y etcétera, ¿no? Y para que estos dos tipos de grupos se encontrasen,
juntos era algo inusual. Y los fariseos y los escribas, esto es, los líderes religiosos, murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y se ponían a eso. Pero es interesante ver que cuando Jesús hablaba, era escuchado por los recaudadores de impuestos y por los pecadores, y sin embargo era ignorado por los líderes religiosos. De hecho, fueron los líderes religiosos quienes finalmente le crucificaron. ¿No fue así? En realidad, también todos nosotros hemos pertenecido a uno de estos dos grupos, al de los pecadores o al grupo de los que se creen justos, al grupo de los religiosos. Yo sé con qué grupo me he identificado, no sé con qué grupo te has identificado tú. Pero es una gran cosa poder humillarse a sí mismo para poder oír hablar a Jesús. Y la razón por la cual contó estas parábolas fue para hacer frente a las objeciones sociales de su día. Vamos a leer la primera parábola, comenzando desde el versículo 3. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y aquí se encuentra el contexto del que hablaba. Jesús tenía más gozo, había más gozo en el cielo por un granuja, por un pecador, por un marginado social que se había arrepentido al Señor, mucho más gozo que por 99 personas que se consideraban justas y que piensan que no tienen problema alguno con Dios. Alabado sea Dios, que Jesús siempre está al lado de los desválidos, de los socialmente desamparados, siempre está al lado de los débiles, de los pobres, siempre está al lado del pecador. Aleluya. De otro modo, yo no sé tú, pero yo nunca hubiera cualificado, yo nunca le hubiera escuchado. Cuando hubiera pasado por mi lado trayéndome el Evangelio por medio de alguno de sus siervos, nunca le hubiera escuchado. ¿Sabéis? Esta parábola también nos habla del gran amor que Dios tiene por el individuo. Dios nos ama a todos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ama al mundo, Él ama a su iglesia, ama a su pueblo, ama a su grey. Pero aquí vemos el valor que le da al individuo. Cuando una oveja se descarría, va en su búsqueda. Él nos ama también de una manera individual, particular y personal. Él te ama a ti individualmente. Quizás si estuviera en una iglesia numerosa, podría esconderte entre la multitud y pasar así desapercibido y creer que no eres notado. Pero sí eres notado por Dios. No importa dónde te ocultes y te pongas, porque Dios te ama y eres muy amado por Él. Aleluya. Otra cosa que es importante cuando hablamos sobre ovejas es que ninguna oveja, por lo menos como yo lo veo, se pierde deliberadamente. Quizás esa es la razón por la que van siempre juntas. De alguna manera se descarrían. Eso es lo que suelen hacer las ovejas. Observa un rebaño y verás cómo ocurre eso. Cómo se meten por los setos, cómo se van por otros senderos. Y cuando se extravían, otras les siguen y se van juntas. Pienso que como las ovejas hay una tendencia en nuestra naturaleza, porque la Biblia dice que todos nosotros tenemos un lado de ir por nuestro propio camino.
por un camino equivocado. El profeta lo puso así: todos nosotros como ovejas hemos sido descarriados. Todos nosotros hemos ido por nuestro propio camino. Todos nosotros hemos querido vivir una vida independiente. Y esa es la naturaleza fundamental del pecado. Todos hemos elegido vivir independientemente de Dios. Y por esa razón tenemos tantas dificultades en nuestras vidas, porque hay una tendencia dentro de nosotros que es antidios y propensa al pecado. Y eso nos trae graves consecuencias y muchas complicaciones a nuestras vidas. De ahí la necesidad de un pastor que venga a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que dijo Jesús que vino a hacer, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Y qué cosa más maravillosa es esa? Jesús es nuestro buen pastor. Aleluya. Dice en Juan 10 que el buen pastor su vida dio por las ovejas. Y Jesús vino y fue en búsqueda de cada uno de nosotros. Aleluya. Él fue a la cruz. Él fue más lejos que nadie. Tan lejos donde nadie más podía ir. Solo Dios. A las profundidades de la muerte, donde todos nosotros estábamos, para darnos vida y levantarnos y llevarnos hacia Él. Aleluya. Y después de esta parábola tenemos la de la mujer. Y aquí vemos a esta mujer que podría ser una ama de casa. Quizás para nosotros una moneda no signifique mucho, pero para ella la pérdida de la moneda podría causarle estragos económicos para el mantenimiento familiar, porque en aquellos tiempos era el jornal de un día en Palestina. Los obreros vivían al día. Tal vez al perder aquella moneda ponía en peligro la comida del día. Por eso la moneda era tan valiosa para ella. Y aquí tenemos una ilustración, no del amor individual de Dios por ti y por mí, sino que nos indica el valor que cada uno de nosotros tenemos para Dios. Y esto quizás sea difícil para nosotros de apreciar, que seamos de gran valor para Dios, si hemos estado alejados de Él, viviendo en el pecado como una oveja descarriada. Y la forma en la que Dios nos valora a pesar de eso es asombrosa. Nos valora tanto que por esa razón el Espíritu Santo es enviado por Dios para buscarte a ti y a mí. Como hizo esta mujer. Lo hemos leído en el versículo 8. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y aquí tenemos la maravillosa influencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Seamos conscientes de ella o no. El Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones. El hecho de que nos encontremos aquí en esta tarde es porque el Espíritu Santo ha estado obrando en ti, buscándote exhaustivamente. Y viene con su luz, con la mujer buscando, como la mujer buscando por cada rincón de la casa hasta que encuentra aquello que estaba buscando. Y no es de maravillarse porque había tanto regocijo por eso, ¿no? Por esa razón la mujer lo celebró con tanta alegría y invitó a sus amigas incluso a una fiesta. Y esto también es una ilustración de lo que ocurre en el cielo, con los ángeles y la multitud de huestes celestiales que se regocijan porque lo que se había perdido ha sido hallado. Y aquello que era valioso ha vuelto a estar donde le corresponde. Y qué cosa más maravillosa que Dios busca y pone las cosas en su lugar. Él pone las cosas en orden. Si hemos regresado a Él, Él comenzará a dar forma a nuestras vidas para que entremos en sus planes y en sus propósitos. Gloria a su precioso nombre. Amén. Somos los perdidos y los hallados. Amén. ¿Eres tú consciente de la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida, alumbrándote en áreas donde no hay tinieblas en ti, iluminando tu mente y tu entendimiento por medio de la palabra de Dios, motivando tu corazón para que busques a Dios? Estas son evidencias de la obra del Espíritu Santo. Aleluya. Y llegamos a la parábola que supongo es la más conocida de las tres,
y leemos desde el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y realmente este joven no se encontraba en la posición de hacer esa petición, porque el padre todavía estaba vivo, no era el momento, ni el lugar para hacer esa petición, no tenía una actitud correcta. Pero a pesar de eso el padre le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y qué trágico. Aquí tenemos una pérdida increíble. Y no estamos hablando de una oveja, de un rebaño de 100, o una moneda que quizás forme parte de 100 monedas, sino que estamos hablando de un hijo, de una familia que tenía también otro hermano. Este era el segundo hijo. Y de hecho leeremos más tarde y hablaremos brevemente de que el otro hijo también estaba fuera de la comunión con el padre. No se había ido a ningún país lejano. Todavía estaba en casa, pero estaba fuera de lugar, fuera de sintonía con el padre. Estaba muy lejos de simpatizar con la naturaleza y con el corazón del padre. Era un legalista, era un miserable, un mezquino. Él no supo usar los privilegios que tenía como hijo. Así que no se había ido de casa, pero realmente en la práctica era como si no estuviera en ella. Era igual que el otro, que se fue a un país lejano. Y por esa razón el padre había perdido a ambos. Una pérdida indescriptible. El pródigo se fue a un país lejano y malgastó los bienes de su padre. Y en el versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Es sorprendente, ¿no? Como Dios ordena las circunstancias y en nuestras vidas para hacer que nos podamos volver a Él. Yo no sé si tú crees que Dios se encuentra en todos los asuntos de nuestras vidas, pero como cristianos eso es lo que creemos. Eso es lo que la Biblia enseña. No somos las víctimas de las circunstancias, no somos sufridores de infortunios. Nuestras vidas están ordenadas por Dios y todas las circunstancias y asuntos que nos afectan están ordenados por Él. Y Dios tiene que llevar a algunas personas al fin de sí mismas para que se vuelvan a Él. Como lo hizo conmigo, he dado testimonio antes. Y tienen que llegar al fin de sus propios recursos, a fin de que todas las cosas donde tienen ellos puestas su propia confianza. Dios tiene que llevarlos a un lugar de carencia, a un lugar de necesidad, a una conciencia de necesidad. Y eso es lo que le ocurrió a este hombre. Después de perder todo, las cosas comenzaron a empeorar. Y vino una gran hambruna y se encontraba en una situación desesperada. Y se unió a unos ciudadanos de aquel lugar que lo enviaron a apacentar cerdos. Este hombre era judío. Sin embargo, fue enviado a alimentar cerdos, animales inmundos para los judíos, algo prohibido para un judío. Y este hombre no podía haber caído más bajo. No podía haber estado en una situación peor. Había tocado fondo, por así decir. Estaba desesperadamente hambriento y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que los cerdos comían. Pero nadie, dice la Biblia, le daba nada. Esas mismas personas que probablemente habían recibido mucho de él cuando malgastaba sus bienes, no recibió nada de ellos cuando él se encontraba con tanta necesidad. Y el pecado, hermanos, es un terrible señor de esclavos. El diablo paga salarios horribles
Y pasara lo que pasara en las circunstancias de este hombre, leemos en el versículo 17, que sus necesidades personales lo llevaron a un lugar muy importante en sus vidas. No había vuelto a casa en ese momento, pero sí había vuelto en sí. Aleluya. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Él llegó a un punto donde se dio cuenta de su situación. Parece como si las escamas que le habían cegado por medio de todas aquellas cosas pecaminosas que disfrutó en el pasado y todos los errores que cometió, de alguna manera se le cayeran de los ojos. Y llegó a ese lugar de alumbramiento, de entendimiento, y volvió en sí. Y no solamente volvió en sí, sino que usó su voluntad y dijo: me levantaré e iré a mi Padre. ¿Sabéis? Los evangelios tienen esta forma de reclamo sobre nuestras vidas. No solamente apelan a nuestro entendimiento, no es solamente una cuestión de percepción intelectual de la verdad, no solo apelan a nuestras emociones y conmueven nuestros corazones, apelan también a nuestra voluntad, para que lleguemos a un lugar donde digamos: me levantaré e iré. Aleluya. Volveré mis espaldas al pecado, me arrepentiré, cambiaré el rumbo de mi vida, regresaré a mi Padre. Y en ese momento este hombre no tenía garantía alguna de que aunque se levantara y fuera a la casa de su padre, iba a ser recibido. No tenía esa seguridad. Sabía que solamente era una opción. Pero por supuesto que en el momento más maravilloso de esta historia fue cuando se levantó y llegó a su padre. Solo leemos en el versículo 22: y recibió una bienvenida que iba más allá de sus mejores expectativas. Dice el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre. Aleluya. Y lo que sugiere este versículo es que el padre miraba cada día el camino para ver si su hijo iba a regresar. Quizá usando de mucha imaginación podríamos pensar que iba incluso andando hasta los límites donde comenzaba la entrada de su finca, quizás una o dos o tres veces cada día para ver si lo veía venir. Era un hombre con un corazón roto. Y aun cuando el pródigo vino vestido de harapos, sucio, apestando por haber estado en una pocilga de cerdos, tan diferente de como salió de casa, su padre le reconoció y tuvo compasión y fue corriendo hacia él y se echó a su cuello y le besó. Aleluya. Le dio seguridad de que iba a ser aceptado, de que todo se iba a poder arreglar, que todo el pasado iba a ser olvidado, que había un lugar donde él pertenecía y ese lugar era su hogar, del cual formaba parte. Gloria a su nombre. Aleluya. Hubo otro hijo que dejó el hogar de su padre y fue al lugar más bajo que había, de forma que pudiera traer de vuelta a todos los que de aquel lugar estaban a la casa de su padre. Aleluya. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él dejó su trono celestial, Él dejó todo lo que tenía en el cielo. Él no malgastó los bienes de su padre, sino como dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aleluya. Y el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Y todos nosotros hemos sido vestidos con vestiduras de justicia, vestidos con todo lo que Cristo ha proveído para todos nosotros. Nuestros pecados han sido cubiertos, nuestros pecados han sido tratados en la cruz del Calvario por medio de su poder.
Hemos sido revestidos de Cristo mismo. Por eso el Padre dijo, traed el mejor vestido, poned un anillo en su mano. El amor, la aceptación y el sentido de pertenencia que nos da Dios. Poned calzado en sus pies y traed el becerro y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y este es el Evangelio. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Aleluya. Dios nos ha traído a la vida otra vez en Él. Se nos ha dado un nuevo nacimiento, una nueva vida. Se nos ha dado un nuevo destino. Se nos ha dado una nueva herencia. Gloria a Dios. E hicieron una fiesta donde había mucha alegría, música y danza. Y su otro hermano oyó la música cuando venía del campo y fue a ver lo que estaba pasando, y en el versículo 27 le dicen, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, no dijo mi hermano, dijo este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Y no es esto trágico? Un hombre que vivía en esa casa, con todos los privilegios que tenía, un estatus que había recibido por pertenecer a esa familia, y que en su relación con el padre estaba fuera de onda. Estaba desconectado totalmente, incapaz de hacer uso de todos los privilegios que tenía en su posición de hijo. Por esta razón, cuando Jesús habló estas cosas, se estaba refiriendo a los escribas y fariseos que estaban allí escuchándole. Pero ellos no se identificaron con el hermano del pródigo y se arrepintieron de su actitud. Sin embargo, los publicanos, pecadores, sí se identificaron con el pródigo y se arrepintieron. Como Jesús les dijo a los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, que cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hermanos, si solamente permanecemos en nuestra propia justicia, nos mantendremos fuera de la familia de Dios. Si nos mantenemos en nuestra propia justicia, permaneceremos como en la pocilga de cerdos. Si permanecemos en nuestra propia justicia, estaremos fuera de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso esta parábola también enseña que puedes estar en casa y estar muy alejado de Dios. Estas personas pueden volver también. Tan solo tienen que cambiar de actitud, cambiar aquello en lo que se mantienen y abrir sus corazones a la gracia de Dios. Porque no hay condenación alguna para los que están en Cristo, y todo lo suyo es nuestro. Aleluya. ¿Estamos vivos en esta tarde? Amén. Aleluya. ¿Estamos en casa? Me pregunto si hay algún pródigo aquí esta tarde. Personas de algún lugar lejano y apartado. Tú puedes volver a casa, puedes regresar al hogar. Esta parábola no solamente va dirigida a aquel que es del mundo. Fue dirigida principalmente al pueblo de Dios. Los pecadores, los publicanos eran parte del pueblo de Dios. Y en la historia del pueblo de Dios también vemos que también
el pueblo de Dios se descarrió en tantas ocasiones. Tenemos la historia lo muestra, ¿no? Cómo todo Israel, como Judá, cómo fueron llevados cautivos a Babilonia, donde estuvieron 70 años cautivos allí, después de que los profetas una y otra vez le amonestaron sin hacer caso de ello. Y muchas veces estamos en la cautividad. A mí no me avergüenza decir que ha habido momentos en mi vida que me he extraviado, que por circunstancias me he alejado de Dios y he encontrado a Dios siempre disponible, siempre que uno va a Él lo veo como abierto, como este Padre amoroso que viene en mi búsqueda. Yo doy un paso y Él da 100 hacia mí. Aleluya. Ese es nuestro Dios. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano?, dijo el apóstol. ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7. Si uno puede perdonar hasta 70 veces 7, que es ya la plenitud, el número de la perfección, el 7, ¿cuánto más Dios puede perdonar a aquel que venga a Él? Aleluya. Es el corazón que Dios tiene. Es el Dios de segundas oportunidades. Veo la vida de Jonás y veo cómo se opone a la voluntad de Dios, cómo Dios le manda a aquel lugar y se va en la dirección opuesta. Y veo a Dios obrando las circunstancias y trayéndolo de nuevo. Aleluya. Veo que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios de perdón, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Un Dios que quiere restaurar nuestras vidas, que nos da oportunidades por doquier, que tan solo pide que tengamos esa voluntad de levantarnos y de acercarnos a Él. Aleluya. Y si así lo hacemos, Él se acercará a nosotros y nos bendecirá. Aleluya, nos restaurará y hará de nosotros y cumplirá sus planes y sus propósitos como hizo con Jonás. Aleluya. Este es el mensaje que quería compartir en esta tarde. Ha sido un gozo, privilegio. Gracias por invitarme. Gracias por estos recuerdos tan maravillosos. Gracias por la labor que estáis haciendo. Gracias os damos por vuestra hospitalidad, por todo. Estamos encantados de haber venido y seguro que volveremos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Nadie como Jesús, nadie como tú. Oh Jesús, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como
Jesús, nadie como tú, nadie como Jesús. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Nadie como Jesús.